días a todo el mundo, buenas tardes, donde quiera que nos encontremos. Tenemos personas de diferentes partes de la geografía del mundo. Y bueno, vamos a dar principio a la segunda sesión del coloquio Un nuevo mundo rural y agroindustria rural después del COVID-19, el rol del OCIAL. Mi nombre es Angélica Espinosa Ortega, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tengo el placer de moderar esta segunda mesa. La segunda sesión, el título es ¿Están la seguridad y la soberanía alimentaria en riesgo? Para esta sesión tenemos a tres invitados muy especiales, a la doctora Ivonne Vizcarra Bordi, de la Universidad Autónoma del Estado de México, al doctor Salvador Fernández Rivera, del SADER México, y al doctor Rafael Zavala, del FAO Brasil. Son tres personas muy reconocidas, cada una en su ámbito. Tenemos una representación del ámbito académico, una representación del sector gubernamental de México y un experto en organismos internacionales. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos antes de darle la palabra para proceder a la mesa. La doctora Ivonne Vizcarra Bordi tiene el doctorado en Antropología Social y maestría en Economía Rural por la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Es investigadora del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, de donde fue fundadora. También ha sido fundadora del programa y Centro de Investigación en Estudios de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y tiene amplios reconocimientos, como el Premio de Ciencia en la categoría de Sociales del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Premio Ignacio Ramírez Calzada, Premio José Ortiz de Domínguez, Premio Nacional a la Mejor Investigación del Campo Mexicano, Premio Nacional al Mejor Ensayo sobre Estudios Agrarios. Su área de investigación está enfocada en los aspectos agroalimentarios y de género, en seguridad y soberanía alimentaria, medio ambiente y sustentabilidad. También está interesada en el desarrollo de metodologías para el estudio de la conciencia femenina. Pertenece a diversas redes, la Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria, Diálogos para la Cooperación entre Universidad y Comunidad, de la Red Maíz, Alimentación, Tecnología, Ecología y Cultura, del Programa Mexicano del Carbono y es miembro honoraria de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Tiene diversas publicaciones en revistas como la Revista Latinoamericana de Estudios Rurales y recientemente publicó un libro que se llama Volteando la Tortilla, Género Maíz en la Alimentación Actual en México. El doctor Salvador Fernández Rivera, su formación es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia por la Universidad Nacional de Agricultura, Chapingo, maestro en ciencias con especialidad en ganadería por el Colegio de Posgraduados de Chapingo y el doctorado en ciencia animal por la Universidad de Nebraska en Estados Unidos. El doctor Salvador Fernández es coautor o autor de más de 100 publicaciones sobre opciones para mejorar la productividad de sistemas agrocultivo ganado desde un enfoque sostenible. Ha tenido algunas actividades académicas, ha sido ayudante de profesor del Departamento de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Cuautitlán, en la UNAM, del Colegio de Posgraduados y asistente también de la Universidad de Nebraska. Ha sido profesor adjunto en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos, también en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde además fue coordinador general de estudios de posgrado. El doctor Fernández tiene una amplia experiencia en organismos internacionales, estuvo laborando en el Centro Internacional de Ganadería de África que después se convirtió en el Instituto Internacional de Investigaciones en Ganadería, ILRI, por sus siglas en inglés, con sede en Nairobi, Kenia. Fue investigador principal, líder del equipo y director del programa de nutrición animal y recursos forrajeros en dicha instancia. Coordinó el programa global de ganadería del Grupo Consultivo de Investigación en Agricultura Internacional, SIGIAR, que estaba orientada a sistemas de cultivo ganado de 15 países en África, Asia y América Latina. Gracias a eso, el doctor Fernández tuvo reconocimiento en el 2003 por la Sociedad Americana en Ciencia Animal, donde se le dio el reconocimiento internacional en producción animal. También fue director de cooperación técnica del ICA, cuya sede fue en Costa Rica. Como sabemos, es un organismo internacional donde están 34 países miembros. También tiene una amplia experiencia en el sector público mexicano. Del 2007 al 2004 fue coordinador
de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, y bueno, desde diciembre del 2018 es coordinador general del desarrollo rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del actual gobierno de México. Por su parte, el doctor Rafael Zavala del Campo, él es zootecnista también de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, Iztapalapa, es maestro en Agricultura Sostenible por la Universidad de Londres, en Gran Bretaña, en Inglaterra, doctorado en Políticas para el Desarrollo Rural de la Universidad de East Anglia, también en Inglaterra. Su experiencia laboral es muy amplia en organismos internacionales. Bueno, en entrada trabajó en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDERSA, que para los que no pertenecen al ámbito mexicano, es una instancia del Congreso mexicano, y también ha trabajado en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Colaboró en México con la FAO en el fortalecimiento de políticas públicas para la reducción de la pobreza y promoción del desarrollo rural, y también en el ICA, donde apoyó a varios gobiernos estatales y también la formación de una red de investigación aplicada para la gestión del desarrollo territorial, la red GTDA, que aún está en funcionamiento y que tiene pues una amplia labor también en países de otros países de Latinoamérica, no nada más en México. De 2012 al 2018 fue representante de la FAO en Colombia, donde se enfocó en la construcción de paz efectiva y la estabilización en zonas rurales, por medio de la coordinación y el acompañamiento para el mejoramiento de los marcos legales y de las políticas públicas en temas de seguridad alimentaria y nutricional, restitución de tierras, reincorporación de desmovilizados, sistemas agroalimentarios inclusivos, mercados locales, planes territoriales, gestión del riesgo agroclimático, lucha contra el hambre y la malnutrición. Estos temas, todos desde la perspectiva del cumplimiento de los acuerdos de paz. Por esa participación recibió en el 2017 el premio BRCEN, que otorga la FAO a nivel global por por sus logros obtenidos en la FAO en Colombia. Desde enero de 2019, es representante de la FAO ante el gobierno de Brasil. Su trabajo se enfoca en el fortalecimiento de políticas públicas en gobiernos estatales para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, fortalecimiento de la agricultura familiar, restauración de zonas degradadas, sistemas alimentarios sostenibles para las ciudades y el fortalecimiento de estrategias de gobernanza de tierras y agua. Como se dan cuenta, pues son tres invitados excepcionales que, bueno, promete sin duda una dinámica muy rica. Bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta a las cuales les pedimos que contestar? Como ya se abordó en el seminario de la semana pasada, bueno, ya veníamos de una situación de crisis, que se avecinaba una situación de crisis, lo cual esta situación se ve desfavorecida aún más por los aspectos de COVID. Por lo cual es necesario redoblar esfuerzos para lograr los objetivos del desarrollo sustentables del milenio. Y bueno, un asunto es que muchos de esos objetivos están relacionados con la alimentación, lo cual pues son aspectos que se tienen que estar discutiendo. Y sobre todo ahora que tenemos el 75 aniversario de la creación de la FAO, y bueno, se tiene que analizar la redirección de las políticas. La pregunta específica a las cuales se les pidió a los colaboradores que respondieran fue: en las últimas décadas, el sistema agroalimentario de muchos países en vías de desarrollo descansó su seguridad alimentaria en productos provenientes del exterior. En respuesta se propusieron estrategias de fortalecimiento de gasto a escala regional, aprovechando las ventajas de la nueva relación urbana-rural. ¿Qué perspectivas se avisaron con la nueva normalidad a partir de la pandemia? ¿Cómo se verá afectado el abasto alimentario a escala territorial? ¿Y se puede hablar de seguridad alimentaria a nivel territorial en las condiciones post-COVID-19? Esa sería la pregunta. Y bueno, damos paso a la doctora Ivonne para que nos comente su perspectiva. Adelante, Ivonne. Sí, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí, adelante. Bien, yo le llamé un poco a esta respuesta, que ante nuevos pactos patriarcales y capitalistas están las resistencias y resiliencias de mujeres campesinas e indígenas para dar respuesta a la pregunta
En general, está la seguridad y soberanía alimentarias en riesgo, con todo eso de abastecer a más del 85% de la población que no produce alimentos. Bien, como decía la doctora Angélica, en realidad entramos a la pandemia con estructurales, eh, pues ya de más de 5 décadas que hemos estado tratando de salvaguardar nuestros recursos, sobre todo a nivel de semillas en algunos países de América Latina, con el avance tecnológico. Pero lo que encontramos fue con cambio climático, degradación ambiental, pérdida de la biodiversidad, el arribo de semillas transgénicas que están golpeando la puerta por todas las instancias para poder instalarse en las comunidades locales, una globalización sin más ni menos de estilos de vida, incluye los alimentarios, la monopolización de sistemas agroalimentarios y una transición alimentaria nutricional que ha producido grandes pandemias de obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión, migraciones forzadas que no hemos podido solventar con ninguna política de arraigo, mientras todo esto siga pasando, y obviamente esta violencia estructural, así confrontamos la pandemia. Algunos países con sistemas muy frágiles de salud, que aunque los que estaban más fuertes, ya vimos, se han colapsado y vuelven a tener la gran duda de a quién salvar. En esta pandemia, pues entramos así y con lo que teníamos a salir adelante. ¿Por qué le llamo nuevos pactos patriarcales y capitalistas? Porque mientras estamos encerrados, entre comillas, y produciendo alimentos para no sucumbir de hambre, los grandes monopolios y los grandes imperios agroalimentarios y farmacéuticos están haciendo el negocio redondo. Hay que seguir alimentando a la población ahora con menos capacidades productivas desde sus comunidades. Y por otro lado, se nos ha vendido que la ciencia es la única solución, que no hay manera de dialogar con los que sí saben producir, que son los locales, campesinas y campesinos e indígenas. Y el remedio, todos esperando la famosa vacuna que tiene un letargo. Cada vez nos dicen que en octubre, luego en diciembre, y así va a ser para que no se arreglen la sociedad desde abajo y empiece a tener unos movimientos de rebeldía no antes visto a nivel mundial. Ya vimos ayer varias protestas de un nuevo encerramiento, entonces, pues decimos, no, ya el 1 de diciembre regresan todos, no hay problema, porque ya va a haber vacuna y así nos van a traer. El negocio redondo, las farmacéuticas, ese es un nuevo pacto impresionante. Entre ellos están arreglando las patentes que nosotros no tenemos ni idea. Y gracias al aislamiento humano, esto es posible. Un nuevo disciplinamiento y control social. Y el negocio más redondo del mundo es el control digital. Sin esto, no estuviéramos ni siquiera nosotros aquí presentes en este coloquio. Todas las comunidades ahora no pueden vivir sin este recurso digital que solamente es mano, le pertenece a algunas cuantas manos. Impresionante, ¿verdad? Estos son los nuevos pactos patriarcales y capitalistas porque tienen la misma relación de subordinación y ahora de toda la sociedad sucumbida en una pandemia no antes vista. Las fotos nada más dicen por qué patriarcal. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues bueno, entramos con una violencia hacia las mujeres en movimiento, un asesinato sin precedentes también de todas las mujeres líderes, no todas, pero muchas mujeres lideresas a nivel de América Latina por defender sus territorios. Hasta hoy, el número de desaparecidas de niñas y mujeres en México está triplicándose de enero para acá. Es diario desaparecen, no hay control en las calles y están en venta a la merced. No sabemos, mientras estemos encerrados, no podemos ni siquiera salir a protestar y cuando lo hacemos, pues ya sabemos la represión.
Si nos quedamos también en casa, ha aumentado la violencia de género enormemente y en el campo ni se diga. Y al mismo tiempo hay comunidades donde no les está llegando el abasto alimentario cuando apenas están empezando a cosechar. Y en las protestas ahí las vemos, nos estamos muriendo de hambre y no del coronavirus. Y todo esto también está acompañado, toda la violencia de género, de la violencia espiritual, material y del cuerpo. La perspectiva feminista de Miradas desde el Sur nos dicen que la seguridad alimentaria es más que un instrumento discursivo y político para promover acciones que permitan a las personas de una sociedad tener acceso a recursos monetarios y suficiente poder adquisitivo para comprar los alimentos o autoproducirlos y distribuirlos justamente, para ingerir una dieta nutritivamente sana todos los días según el apego y con apego a la cultura alimentaria local. La verdad es que lo que sabemos es que lo que más convive en el campo ahorita son los alimentos ultraprocesados junto con los que se autoproduce. La soberanía alimentaria también es más que un concepto que busca derrocar el sistema capitalista y sus prácticas monopólicas del poder sobre todas las ganancias. Es más que un posicionamiento campesino que defiende la autodeterminación como herramienta política para producir sus propios sistemas tradicionales y sustentables. Los alimentos de los pueblos campesinos es más que estas perspectivas de soberanía y seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque las mujeres se han sumado a un esfuerzo impresionante a través de toda América Latina con un discurso muy fundamentado en este cuerpo es mío, mi cuerpo territorio. Y así como yo defiendo mi cuerpo, defenderé el territorio. Y es un cuerpo territorio situado, no es cualquiera, es donde yo vivo y al que pertenezco y al que le debo mi vida, a la naturaleza, a sus relaciones íntimas con ellas. Y esta ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, es una excelente manera de sintetizar la lucha desde las feministas del sur, indígenas y campesinas, por una soberanía totalmente diferente a la que estamos escuchando hasta de la vía campesina. Para defender la seguridad y soberanía alimentaria, las feministas del sur hemos puesto en la mesa una posición de rupturas epistémicas desde abajo, además de anticapitalistas y anticoloniales que la vía campesina ha puesto en la mesa y defiende desde hace muchos años, desde el 96, nosotros hemos puesto que hay que desnaturalizar todas esas relaciones de género. No porque somos mujeres, somos sensibles más que los hombres y nos corresponde cuidar y alimentar al cuidado de la naturaleza, de la crianza de los enfermos. Entonces, desnaturalizar esas relaciones nos permite ser más proactivas, despatriarcalizar esas relaciones de género, porque sabemos que está en todos los sistemas alimentarios el poder jerárquico masculinizado, aunque haya mujeres lideresas, todavía sigue siendo sistemas de subordinación y violencia de género. Y de cientificar, no toda la ciencia tiene la razón si no sabe dialogar con los saberes locales. Esta filosofía ecofeminista del sur ve a la destrucción de la naturaleza como una forma de opresión violenta, tal cual le ha sucedido a las mujeres. Decía una señora, ¿cómo voy a darle de alimentar a la tierra porquerías químicas? Ni modo que yo me coma porquerías químicas, pero con una Coca-Cola en la mano. O sea, va mucho más difícil la lucha cotidiana para defender también los cuerpos de estos químicos que hacen daño. Disculpe, tenemos 2 minutos. Sí, busca una sociedad justa y sana en armonía con su entorno a través de emprender prácticas de luchas pacíficas, el derecho al acceso a la tierra, agua, sobre todo para asegurar la continuidad. La resistencia de los derechos colectivos de las mujeres es ser custodias de la biodiversidad, selección de semillas, cuáles defender
Contribuyen con ingresos como jefas de hogar, responsables de la reproducción del hogar, mantienen sustento día a día, le dan continuidad a la cultura, constituyen las canastas regionales recolectando alimentos desde su jardín hasta el monte, luchadoras de la cotidianidad. Esta resiliencia de las mujeres constantemente están en defensa en movimientos, desde producir diario lo que están acostumbradas a producir y comer. Desde ahí es su defensa y resiliencia hasta incluirse en movimientos más amplios para defender la soberanía y sus territorios. Muchas gracias. Los dejo con la última reflexión. Muchas gracias, Ivonne. Sin duda una propuesta provocadora. Bueno, le pediría ahora al doctor Salvador Fernández que nos compartiera su ponencia. Adelante, doctor. ¿Me escucha? Bueno, sí, estoy... Adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Oh, ¿Si puede abrir la cámara, por favor? Sí, es lo que estoy tratando de hacer, sí. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muy buen día a todas las personas que participan en este coloquio. Quiero agradecer la invitación del doctor François Boucher a participar en este panel y saludar a los panelistas, a la doctora Ivonne Vizcarra y al doctor Rafael Zavala, así como a nuestra moderadora, la doctora Angélica Espinosa. Bien, para responder a la pregunta que nos planteó la doctora Espinosa, quisiera iniciar mi participación con una narración de lo que percibo ocurrió en los distintos eslabones de los sistemas agroalimentarios locales por efecto de la pandemia COVID-19 en México. Al aumentar los casos de COVID-19, fue necesario reducir la movilidad y las conglomeraciones humanas con el propósito de disminuir la tasa de transmisión del virus. En este proceso paramos el turismo y el sector de la restaurantería. Al cerrar el turismo y los restaurantes, observamos un efecto inmediato en los sistemas agroalimentarios, pues en ese momento había un sistema de abasto local de alimento que incluía productores, centros de acopio, transportistas, almacenes, procesadores, etcétera. Y todos estos actores se quedaron de un momento a otro sin poder entregar el alimento que ya iba a su destino. Esto ocasionó que tuviéramos mucha infraestructura y servicios de logística sin usarse. En todos los eslabones hubo muchas personas que perdieron su empleo. En el caso de los productores, los más afectados fueron principalmente los que producen alimentos perecederos como son frutas y hortalizas. Por otra parte, en los centros urbanos, las cadenas de supermercados y autoservicios se adaptaron, innovaron rápidamente para controlar la pandemia y también para comercializar el alimento. Tal vez parte de la demanda que antes de la pandemia era satisfecha a través de restaurantes y hoteles, se cubrió a través de los supermercados. Los restaurantes también se adaptaron un poco más lentamente, innovando en la forma de proveer sus servicios. Por otra parte, en la agroindustria, al parar las plantas de procesamiento de alimento para evitar la transmisión del virus, disminuyó el movimiento de materia prima en sus existencias, por lo que disminuyó también la adquisición de insumos y de esta manera los proveedores de productos a la agroindustria no pudieron vender oportunamente sus productos. Sin duda, el sector de la sociedad que ha sido más afectado por la pandemia es la población de bajos ingresos que perdió su empleo formal o informal. Al perder las fuentes de ingreso, aumentó el porcentaje de la población en pobreza extrema. Esto es parte de la pregunta que nos hacen. La población con ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica. Esto significa entonces que la pandemia efectivamente ha incrementado la inseguridad alimentaria.
Como lo han previsto diversos organismos internacionales, la recuperación en este indicador será muy lenta. Nos llevará años llegar al nivel en que nos encontrábamos antes de la pandemia. Creo que la buena noticia es que los sistemas agroalimentarios se han ido adaptando rápidamente a las nuevas circunstancias y en algunos casos incluso se han registrado aumentos en la producción con respecto al año pasado. La otra parte de la pregunta a lo que me quisiera referir brevemente es cómo podemos fortalecer la seguridad alimentaria en el marco de la nueva normalidad ocasionada por la COVID-19. Primero, recordemos que el concepto aceptado mundialmente es que existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, y social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias y se sustenta en un marco de saneamiento, de servicios sanitarios y de cuidados adecuados que les permiten llevar una vida activa y sana. De esta manera, la seguridad alimentaria se ha determinado que tiene 4 pilares o componentes. El primer pilar es la disponibilidad de alimento, que consiste en la existencia en las localidades de cantidades suficientes de alimento que sea de calidad adecuada y que sean suministradas a través de la producción nacional o de importaciones. Los factores que determinan la disponibilidad de alimentos son la producción, el comercio, el intercambio y la distribución física. De la experiencia que hemos visto en México, la pandemia ha tenido un impacto considerable en el funcionamiento de las cadenas de suministro. Podemos mejorar la disponibilidad de alimento aumentando la producción, disminuyendo las pérdidas y el desperdicio de alimento, estableciendo un sistema de transporte efectivo y cuando el abasto nacional no es suficiente, a través de importaciones. El segundo pilar de la seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos. Esto significa que las personas cuenten con los recursos suficientes para adquirir los alimentos nutritivos y apropiados. Los factores que determinan el acceso a los alimentos son, primero, el sistema de abasto, es decir, el acceso físico, el poder de compra de las familias en relación al precio de los alimentos, es decir, el acceso económico, y las preferencias socioculturales. Este pilar ha sido muy vulnerable a la pandemia debido principalmente al impacto en las cadenas de suministro y en el ingreso de la población más vulnerable. Podemos mejorar el acceso a los alimentos a través de aumentos en el ingreso en relación al precio de los alimentos, es decir, reduciendo la pobreza, mejorando el sistema de abasto y produciendo alimentos que satisfagan las preferencias socioculturales de los consumidores. El tercer pilar de la seguridad alimentaria es la utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada para lograr un estado de bienestar nutricional. Los factores que determinan la utilización biológica del alimento son principalmente la calidad nutritiva, la inocuidad y las funciones socioculturales de los alimentos. Por la influencia del estado nutricional de las personas en la susceptibilidad a COVID-19, este pilar también es crítico y sin duda en el caso de México debemos asignarle una prioridad altísima. Podemos mejorar la utilización biológica de los alimentos y el estado nutricional de las personas a través de educación nutricional y de la producción de alimento que sea saludable. En México tenemos una gran oportunidad en este campo a través de una agricultura con un enfoque nutricional. Finalmente, el cuarto y último pilar de la seguridad alimentaria es la estabilidad, que consiste en que el acceso de los alimentos sea en todo momento. Los factores que determinan la estabilidad del acceso a los alimentos son el cambio climático, los desastres sanitarios, es decir, plagas y enfermedades,
la existencia de incertidumbres comerciales y la estabilidad social. Podemos mejorar la estabilidad del acceso a los alimentos a través de los sistemas resilientes de producción y de abasto, así como mediante la gestión de riesgos climáticos, ambientales y de mercado. Doctor, disculpe, tenemos 2 minutos. En resumen, es fundamental aplicar un enfoque de sistemas agroalimentarios para abordar la problemática de la seguridad alimentaria en la nueva normalidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora damos voz a Rafael Zavala. Adelante, Rafael. Gracias, Angélica. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar con ustedes y agradecer la invitación. Angélica y François Boucher representan para mí dos grandes mentores de la investigación aplicada en el desarrollo rural. El mismo François, por supuesto, y Carlos Arriaga, que junto con Angélica conforman el dúo dinámico de esa gran institución del Estado de México de investigación, que es el ICAR. En cuanto a la presentación que voy a hacer, voy a dividirla en 3 partes. La primera es un vistazo a nivel global de las condiciones de inseguridad alimentaria y de subalimentación. Y la segunda parte es qué hace o qué puede hacer LOCIAL respecto a este gran desafío que implica la transformación de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Y la tercera parte, unos comentarios acerca de un gran tema también que FAO está promoviendo mucho a nivel mundial, es el de las pérdidas y los desperdicios de los alimentos, que creo que LOCIAL son uno de los más eficientes en ese sentido. Con respecto a la pregunta, yo lo único que no estoy de acuerdo es en los signos de interrogación. ¿Sí? Debe ser una afirmación. Por supuesto que están en riesgo la seguridad alimentaria y la soberanía. Incluso yo estoy convencido de que los temas de soberanía alimentaria que en muchas ocasiones solamente se focalizan ideológicamente en un solo sector, creo que ya va a haber una transición hacia que se formen parte de la política pública las estrategias de resiliencia y de disminución de dependencia alimentaria a nivel mundial. Hay 2 grandes lecciones que nos deja la pandemia. Primero, tenemos que transformar los sistemas de salud, por supuesto, a nivel mundial. Incluso en el caso de Brasil, que tiene un sistema de salud muy robusto, pues ya se dieron cuenta que en varias regiones fallaron. Y, bueno, en México y en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Y la otra gran lección de la pandemia es que tenemos que transformar los sistemas agroalimentarios y creo que los CIAL pueden hacer mucho en eso. Vamos rápido a la siguiente, por favor, al vistazo de la inseguridad alimentaria y de la subalimentación en el mundo. De su lado izquierdo pueden ver lo que es el porcentaje del índice de subalimentación, es decir, porcentajes de la población que están en condiciones que no pueden tener una ingesta de alimentos adecuada para llevar a cabo una vida normal. Y del lado derecho están las cantidades, ¿no? Los millones. Rápidamente, de los cálculos que se hicieron en el estado de la inseguridad alimentaria de 2020 no toman en cuenta el COVID, ¿sí? Entonces, fíjese muy bien, amigas y amigos, el total a nivel mundial es 8.9%, o sea, 9% de la población está en condiciones de subalimentación. Eso va a ser 1 de cada 10, ¿sí? En el caso de Latinoamérica es 7.4%. De ese 7.4% se proyecta en 2030, que es la columna de la derecha en cada una de las tablas, pues que crezca a nivel mundial a 9.8 y en Latinoamérica de 7.4 a 9.5. Con la pandemia, este incremento más bien va a ser de 2 o 3 o 4 puntos porcentuales, depende de cada uno de los países. En el caso de las cantidades, bueno, actualmente a nivel mundial son 690 millones
de población en condiciones de subalimentación. En Latinoamérica son 48 y la proyección a 2030 dice que son 841 millones a nivel mundial y 67 a nivel latinoamericano, que seguramente va a llegar en Latinoamérica en vez de 67 a va a estar cerca entre 90 y 100 millones desgraciadamente debido a la pandemia. Quiero resaltar rápidamente, en Latinoamérica hay 3 países que mueven mucho las cifras. En el Caribe, Haití; en Centroamérica y México, Guatemala; y en Sudamérica, Venezuela. Esos 3 países cuentan con más o menos la mitad de esos 48 millones de población que hay que están estimados en 2019 en condiciones de subalimentación. Vámonos rápidamente a la siguiente, al concepto de inseguridad alimentaria, bueno, lo que les comentaba, ¿no? De entre 83 y 132 millones de personas debido a la pandemia van a estar en aumento, además de los 841 millones que se calcularon para 2030 y los actuales 688. La siguiente, vamos rápidamente al concepto de inseguridad alimentaria, que es un poquito más amplio que el de subalimentación, ¿sí? A nivel mundial somos 7.700 millones de personas. En Latinoamérica son 650 millones, y de esas son 62 millones en Latinoamérica con una situación de inseguridad alimentaria grave, o sea que es un poquito más amplio que los de subalimentación, y hay 143 millones de latinoamericanos que tienen una inseguridad alimentaria, se le llama moderada, pero el término moderado a mí no me gusta, más bien es una inseguridad alimentaria estacional. No es algo permanente, pero en alguna época del año, desgraciadamente, tienen condiciones de inseguridad alimentaria. Muchas veces es por cuestiones climáticas o también por cuestiones de salud, como la pandemia, por supuesto. Y en otras ocasiones, obviamente, son situaciones de índole económico, ¿sí? Pero bueno, la reflexión que quiero hacer es que los CIAL están sobre todo orientados no a esas poblaciones que están en condiciones de hambre, en donde no importa tanto la calidad de los alimentos, se tienen que alimentar. Ya luego tienen que alimentar mejor, por supuesto. Pero hay el resto, los 7,000 millones de personas, claro que pueden consumir mucho mejor. Vámonos a la siguiente, por favor. Los desafíos, vamos con los desafíos. Bueno, para transformar los sistemas alimentarios hay 6 puntos, ¿sí? Que tienen que ver desde la parte del consumo, como la parte nutricional y de salud en cuanto al consumo se refiere, y también políticas e inversiones con impactos mucho más fuertes en el mejoramiento y la eficiencia de las cadenas de producción y el suministro de alimentos, y por supuesto toda la parte de infraestructura requerida para comercializar los alimentos, tanto local, nacional e internacionalmente. Y el otro punto que quiero resaltar es la necesidad ambiental de generar sistemas agroalimentarios con baja huella hídrica, con baja huella de carbono, ¿no? En todo esto, formamos parte, ya sea en la parte del consumo o en la parte de la comercialización o en la parte de producción. En cada una de esas fases tenemos que cambiar las cosas. Adelante. El desafío. Bueno, aquí tienen ustedes una pequeña imagen de lo que Ivonne comenta como pactos patriarcales capitalistas. Bueno, los sistemas agroalimentarios están dominados por esos gigantes, pero también la lección de la pandemia es precisamente la urgencia de la generación de políticas públicas para favorecer circuitos cortos, para reducir la distancia entre la producción y el alimento. En inglés se dice from farm to fork, exactamente, de la granja a la mesa. El primer desafío que tiene el CIAL precisamente es generar una agenda alimentaria urbana a partir del CIAL, es decir, acercar a los consumidores urbanos los productos del CIAL, sobre todo en ciudades medianas y dentro de lo posible megaciudades, pero en ciudades medianas, por supuesto que se puede,
El caso europeo es muy aleccionador y varias otras regiones del mundo son muy aleccionadores en cuanto a que sí se puede acortar y reducir esas distancias y generar esos circuitos cortos. La siguiente, otro desafío que tenemos es precisamente, este es un diagrama de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Salvador nos comentó las 3 fases de la seguridad alimentaria que están ahí abajo, están en inglés como pueden ver. Y yo el desafío que creo que tiene los CIAL es que siempre nos quedamos con el CIAL en el cuadro que dice la cadena agroalimentaria, ¿no? El Food Supply Chain. Creo que el gran desafío es mover el CIAL hacia la generación de ambientes alimentarios saludables, ¿sí? Se tiene que generar una cultura, claro, una cultura de consumo mucho más fuerte para ir cambiando la cultura alimentaria a partir de hábitos cotidianos, de una nueva manera de alimentarnos, favoreciendo y priorizando los productos locales, con una información mucho más fuerte y también con un consumidor mucho más solidario y consciente, ¿sí? Esta es una fotografía de lo que son los sistemas agroalimentarios y el desafío es precisamente lograr esa fotografía desde lo local o a nivel regional a partir de sistemas alimentarios localizados. Yo dejaría aquí la siguiente diapositiva. Tengo entendido que ya es de pérdidas y desperdicios. Nada más les aclaro, hay 2 diapositivas en portugués. La versión extraoficial es que no encontré las que eran en español, pero la versión oficial es para que enriquezcan su vocabulario y aprendan más portugués. Aquí le paro porque son de pérdidas y desperdicios. Así que adelante, vámonos contigo, Angélica. Gracias. Perdón, muchísimas gracias, Rafa. Le pediría a los ponentes si dejan abiertas sus cámaras para poder dialogar. Sin duda, posturas muy interesantes, aspectos que dan mucho para debatir. Tenemos 5 minutos, quisiera fraccionar esos minutos para que hubiera un poco más de debate, entonces le pediría que dividiéramos algunas respuestas, 2 minutos de respuestas y después 3 minutos de respuestas para una réplica. Le pediría de entrada al doctor Salvador que nos compartiera cuál es su visión respecto a la postura de Ivonne, ¿no? O sea, esta necesidad de incorporar una visión feminista en estos aspectos. Quisiera saber cómo lo ve en ese punto el actual gobierno, la incorporación de una postura diferente. Y bueno, sin duda la postura de Ivonne es bastante provocadora, cuando justo en estos momentos de COVID, una de las cosas que se está pidiendo es que precisamente se cree en la ciencia, ¿no? Que la ciencia es la que va a sacarnos de esta situación. Adelante, doctor. Creo que no está su micrófono abierto. Disculpas. No está bien. Creo que es innegable que en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, de África y de Asia, tenemos un pendiente enorme en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que no existe ninguna duda que las oportunidades de desarrollo no son equitativas, ¿no? Tenemos un problema serio allí, pero este problema es mucho más grave cuando hablamos de las mujeres rurales, de las mujeres en los territorios rurales, porque en ese caso la brecha en los indicadores de desarrollo humano entre las mujeres rurales no solamente son inferiores a los de los hombres que viven en ese mismo territorio, sino que están muy por debajo de las mujeres que viven en el medio urbano. Si no, o sea, no hay, yo creo que ninguna duda con respecto a eso. El punto, creo que la pregunta finalmente es, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Para ir avanzando en la igualdad que se espera? El primer punto creo que deben ser políticas muy claras de igualdad entre mujeres y hombres. Y en el caso de las mujeres, la mayor parte de las mujeres que viven en el medio rural
son indígenas y afrodescendientes. Estamos hablando allí de un poco más del 50% de la población rural. Y allí tenemos cosas muy simples que se pueden hacer. Por ejemplo, desde sexenios anteriores, las mujeres, si no son, perdón, si no son las titulares de los predios, pues no han sido elegibles a recibir apoyos para incrementar la productividad por el simple hecho, aunque ellas estén a cargo de los predios, ¿no? Entonces, esas son cosas que se pueden resolver de manera muy fácil, de manera que no solamente tengan facilidades para ser las titulares de los predios, sino también para participar en programas que están destinados a mejorar la producción. Pero no, creo que es un problema importante, que es serio, y no tengo nada más que estar de acuerdo en esa situación, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Obrador. Bueno, Rafael mencionaba que una propuesta para ir en contra un poco de esas posturas patriarcales de las grandes empresas transnacionales del gran sistema capitalista podría ser el proponer los circuitos cortos, ¿no? Como una opción alternativa de comercialización. Pero, ¿tú crees que eso garantizaría que una relación diferente, de acuerdo a la propuesta que tú estás mencionando? Perdón, la pregunta es para... Ivonne. Oh, Para Ivonne. bien. Sí. Que he estudiado, los circuitos, ¿sí se escucha? Sí. Los circuitos cortos nunca han dejado de existir. Yo hace poco le dije al secretario Víctor Suárez, al subsecretario de Desarrollo de la SADER, le dije, ¿ustedes creen realmente que las mujeres están esperando con la mano extendida un taco del gobierno? No, tienen una manera súper creativa de tener circuitos cortos toda la vida. Es una estrategia súper femenina de estar circulando sus alimentos en una región más amplia que nada más la comunidad, intercambiando y comercializando, y se integran fácilmente a los proyectos productivos que llegan, y de ahí algo, pero nunca dejan de tener tampoco la necesidad existe y es muy grande, pero nunca dejan de tener la creatividad para dar, por lo menos, como decíamos en la encuesta de la inseguridad alimentaria, la EMSA, que una señora dice, ¿cómo cree que voy a mandar a mi hijo sin un taco, por lo menos una tortilla? O sea, ¿qué pregunta es esa? Y yo, de veras, perdón por la pregunta que le estoy haciendo, es una encuesta latinoamericana, y sí, cierto, aunque sea un taco, pero yo, o sea, como dudando de la responsabilidad de las madres y de las mujeres de poder tener una creatividad en circuitos. Ellas sostienen los circuitos cortos desde hace muchos años, con sus productos del traspatio, del jardín. Si tienen tierra, pues mejor, pero si no tienen, ellas venden su mano de obra a otras casas, yendo a hacer la comida, jornaleras, o hasta migran en circuitos también no tan largos para atender a las familias. Ahora que es la pandemia, muchas regresaron a sus hogares sin empleo, porque la mayoría de estas mujeres que están alrededor de ciudades medias y grandes estaban trabajando con el trabajo doméstico residencial y se quedaron de la noche a la mañana sin un salario, o no las dejaban regresar porque no fuera que fueran a contaminar a la familia que estaban cuidando. Realmente sí hay muchas cosas que hacer. Yo nunca lo he visto nada fácil de resolverlo como política pública, porque no las escuchamos, ni siquiera sabemos qué es lo que quieren. Muy bien, gracias, Ivonne. Bueno, sin duda es un acento no únicamente de seguridad alimentaria, únicamente en el circuito rural, sino también en el circuito urbano, y según los diferentes analistas, la parte urbana es la que va a tener la situación más difícil ante la pospandemia. Diversos trabajos establecen que en realidad la gente del medio rural va a tener ciertas posibilidades y ciertas ventajas respecto a los urbanos. En ese sentido,
También se establece, escuchaba hace poco una conferencia sobre gente de las Naciones Unidas y la ICA y demás, que establecían que para poder garantizar la seguridad alimentaria, hoy menos que nunca se tenía que cerrar las fronteras. Y obviamente hay un debate muy fuerte en si se cierra, si no se si se crea la autosuficiencia alimentaria únicamente con lo interno o lo externo. ¿Qué opinión tienes al respecto, Rafael? ¿Fronteras abiertas, fronteras cerradas? Fronteras estratégicamente abiertas, por supuesto. Quiero, antes de contestar, dar un par de reflexiones relacionadas con lo que mencionó Salvador e Ivonne. Primero, generalmente, de menos en Latinoamérica, lo rural siempre va a ser más macho que lo urbano, desgraciadamente. Por otro lado, Ivonne dice, y bien dice, que nunca han dejado de existir los circuitos cortos. El problema es que se han dejado de promover y ese es el gran reto, generar un tinglado de política pública y de institucionalidad en torno a fortalecer esos sistemas alimentarios localizados y esos circuitos cortos que tienen, o sea, que está demostradísimo climática y ambientalmente y pandémicamente su pertinencia. Un punto más relacionado con la mujer rural. En muchos casos, estoy seguro que México, Brasil, Centroamérica, el gran perdedor de las zonas rurales fue el empleo rural no agrícola y el que estaba vinculado con bienes y servicios de turismo, turismo local, turismo internacional. Y la gran mayoría de ese empleo rural no agrícola en bienes y servicios para el turismo y preparación de alimentos es ejercido por mujeres. Entonces, también son grandes perdedoras en esta pandemia en las zonas rurales, sobre todo las que tienen infraestructura con logística suficiente para generar esa proveeduría de bienes y servicios en torno al turismo. Ahora, respondiendo la pregunta de las fronteras, te pongo un clarísimo ejemplo en México. El arroz. México tiene que importar arroz, porque además estratégicamente es un cultivo que utiliza muchísima agua en un país 66% de semiárido. Entonces, hay unas cosas que sí tenemos que estar abiertos a recibir, por supuesto, pero otras que no. Precisamente ya no sé en qué lugar está, yo me recuerdo Carlos Arriaga diciéndome que México era el segundo importador en productos y subproductos lácteos hace 20 años. Creo que no ha cambiado mucho la cifra y está demostradísimo todo el impacto que puede generar una industria lechera bien comunicada y bien fortalecida a nivel de infraestructuras, etcétera, porque se genera muchísimo empleo alrededor de un solo producto o un sistema productivo. Entonces, la clave está en qué estrategias vamos a utilizar para que haya un balance entre satisfacer la población que demanda productos que no siempre pueden ser generados en el mismo territorio o a nivel nacional, y también generar fuentes de empleo y sistemas que eviten la migración, de por sí una migración normal de lo rural al urbano, pero no políticas públicas que fomenten esa migración, ¿no? Sí, gracias, Rafael. Sin duda, yo creo que este tipo de cuestiones fortalece los conceptos de la nueva ruralidad, ¿no? Creo que lo que mencionó Ivonne, lo que mencionó Rafael, esa pérdida de empleo de estas personas en el medio rural, ¿sí? Que dependían del ingreso urbano, es un claro ejemplo de estos vínculos donde lo rural y lo urbano están cada vez más tenues, ¿no? En ese sentido, doctor Salvador, se mencionaba también en la mesa anterior de la necesidad de una resiliencia, como ya se mencionó, de un regreso a las situaciones prepandemia, pero también al mismo tiempo el regreso a la estación prepandemia, pero a un regreso diferente, con nuevas formas, un sistema agroalimentario diferente, ¿no? Y bueno, donde se incorporan algunas cuestiones que antes no se habían considerado. En ese sentido,
¿el gobierno mexicano estaría redirigiendo su política, considerando otros aspectos? Bueno, todavía estamos, creo que todavía estamos en el proceso de comprender qué es lo que ha ocurrido, cómo los sistemas agroalimentarios a nivel nacional y a nivel local han sido impactados por la pandemia. Pero sin duda hay cosas que, hay algunos de los elementos yo creo que ya están lo suficientemente claros. Obviamente el mayor impacto que se ha tenido ha sido en, como decía Rafael, ha sido en las personas que perdieron su empleo y que ahora pasan a engrosar las filas de la población que está en pobreza extrema. Y en el caso de México, la pobreza extrema la definimos como aquella población cuyo ingreso no es ni siquiera suficiente, o sea, es inferior al costo de la canasta básica. Entonces ahí tenemos un gran problema que no tiene que ver tanto con el sistema agroalimentario, sino con evitar que estos grupos sociales caigan en trampas de pobreza, de inseguridad alimentaria y en generar oportunidades que resuelvan el problema de raíz. Pero efectivamente creo que los sistemas agroalimentarios locales deben ser en el futuro más resilientes. Yo pienso que debemos valorar más la importancia del concepto de nutrición en seguridad alimentaria y nutricional, reforzar mucho más esa parte. En el caso de México es muy claro que tenemos por una parte un 20% de la población que no consume o antes de la pandemia, pero además de eso tenemos un 40% de la población con sobrepeso, un 30% de la población con problemas de obesidad. Eso nos deja aproximadamente un 10% de la población mexicana que está en un estado de nutrición saludable, ¿no? Entonces creo que allí tenemos una tarea pendiente muy grande. Gracias, doctor Salvador. Ivonne, al respecto, has hecho mucho trabajo de investigación sobre aspectos nutricionales y sobre las características y la pérdida de la alimentación tradicional, ¿no? Y obviamente esto es un asunto que escapa únicamente del sector o de las instancias encargadas de los aspectos agropecuarios per se. Debería haber una coordinación con otras instancias. ¿Alguna propuesta al respecto? ¿Cómo incorporar la parte alimentaria a estas propuestas de consumo, digamos, de nutrición, de salud, en estos aspectos de la producción per se? Sí, bueno, en México tenemos, y muchos países, Brasil también, algunos países centroamericanos, tenemos un grave problema que es la coexistencia de la desnutrición, en términos de que no alcanzamos a cumplir con los mínimos requerimientos nutricionales, macro y micronutricionales, pero al mismo tiempo tenemos exceso de otros nutrientes no tan saludables como los azúcares y las grasas, que es la que hace la doble carga de la malnutrición o el hambre oculta. Porque en los estudios que teníamos nosotros recientemente, una madre consumía hasta a veces nada más 1,100 calorías al día cuando son 2,200 mínima el ideal. Sin embargo, tenía sobrepeso y obesidad. O sea, comprender todo el proceso de salud, nutrición, nos hace pensar en que estamos haciendo algo mal, que hemos dejado que estas grandes cadenas alimentarias de ultraprocesados lleguen al campo en lugar de promocionar la biodiversidad agroalimentaria, los sistemas más sanos como la milpa, todo lo que se produce en la milpa. O sea, lo hemos degradado como milpa pobre,
de tal manera que no hay una revaloración de estos sistemas que ahí están, ¿no? Y esa es la gran ventaja de los que sí tienen milpa. Los que no tenemos, ¿cómo vamos a producir esas 2.100 calorías por persona, de los cuales los cereales son los más importantes y los hemos cambiado por azúcares? Entonces, impresionantemente creo que el gobierno tiene un trabajo muy importante. A mí me da mucha tristeza de que no haya ahorita desayunos escolares porque no hay escuela. Y a veces ser el único alimento en la mañana de muchos niños indígenas y campesinos. No solucionaron ese problema de abasto en estos momentos al cerrar las escuelas rurales. Y toda la cadena de administración, de suministro de alimentos, por lo menos el desayuno caliente. El gobierno ya tenía todo su plan para que todas las escuelas tuvieran el desayuno caliente y de repente pues ya no hay escuelas. No sabemos qué están comiendo los niños y las niñas, ahorita no sabemos nada. Yo creo que nuestra gran, digamos, el gran desafío de nosotras y nosotros es cómo vamos a restablecer la salud nutricional durante la pandemia cuando no sabemos qué estamos comiendo. Una cosa es tener acceso a la biodiversidad, pero sabemos que esta es estacional, que no siempre hay hongos, que no siempre hay quelites y que el clima juega muy fuerte contra nosotros. Ha llovido en el Valle de Toluca enormemente y las cosechas de maíz, si lográramos salir a ver, pues estuviéramos llorando. Tenemos que importar maíz, como decía Rafael, hay que tener estrategias. ¿Qué vamos a importar que no sea maíz transgénico para que no llegue no, o sea, realmente creo que varios sectores de investigación, gobierno, sociedad, productores rurales y mujeres responsables de la alimentación, tenemos que sentarnos a diseñar qué va a pasar durante y después de la pandemia. Para volver a decir eso, sí hay que restablecer sistemas alimentarios nuevos, pero ¿con quiénes? Otra vez dirigido desde arriba, no vale la pena. Si no nos sentamos a un diálogo entre todas y todos, yo creo que vamos a repetir el mismo error histórico. Gracias, Ivonne. Y bueno, Rafael, finalmente, uno de los aspectos que se mencionó aquí fuertemente fue los aspectos medioambientales, ¿no? El papel que juega eso. Y bueno, vivimos en un mundo de paradojas a nivel alimentario. Por un lado, gente con problemas de desnutrición, como ya lo mencionó Ivonne, de abasto y demás, pero por otro lado también es cierto que hay un problema muy fuerte y que se menciona poco, que es el desperdicio de alimentos, y tú me lo mencionaste en un momento al final. Ya hay países que están trabajando fuertemente en esos aspectos, pero al parecer en este lado del mundo esos aspectos como que no se están abordando tan fuertemente como se quisiera. Sí, Angélica, antes de comentar lo de pérdidas y desperdicios, que es un tema no nada más interesante, sino urgente, quisiera destacar la gran oportunidad que hay. Bueno, una de las lecciones de política pública de Brasil es precisamente que tienen una política de alimentación escolar fabulosa, ya de más de 60 años, que ha ido avanzando, ha ido evolucionando. Y precisamente creo que ese es otro de los desafíos, el vincular los sistemas agroalimentarios localizados con políticas públicas de alimentación saludable. Sería ideal generar una red de CIALS, ¿sí?, con los programas de alimentación escolar o con la merienda o el desayuno, como decía Ivonne. Y una de las lecciones de la pandemia que me tocó ver fue que los programas de alimentación escolar en zonas rurales fueron el seguro de alimentación para muchas zonas, porque continuaron la distribución de alimentos por medio de las escuelas. Es impresionante, aquí en Brasil cada escuela tiene su cocina y las señoras preparan la alimentación, tienen todo un menú para todas las semanas. Y obviamente con una generación de políticas públicas hubo una inclusión de proveeduría de agricultura familiar a las escuelas. Por ley es hasta el mínimo el 30%, eso no siempre se logra, pero a lo que quería llegar es a vincular
lo social con el consumo y con el consumo en las escuelas. ¿Recuerdan el diagrama que les presenté de los sistemas agroalimentarios? Que en el centro están esos ambientes alimentarios en las escuelas, ¿no? Ambientes alimentarios saludables en las escuelas y en las casas. Yo soy un total convencido de que tenemos que cambiar nuestra cultura alimentaria. No nada más es cuestión de política pública, es de actitud ciudadana, ir priorizando el consumo hacia los productos locales. Si Alejandro me puede poner rápidamente la lámina en la que nos quedamos, les comento rápidamente. Siempre se usó en 2011 un estudio que la FAO calculaba que se pierden o desperdician 1/3 de los alimentos. Se hizo un estudio más riguroso. Se dividieron dos índices, el índice de pérdida liderado por la FAO, de pérdidas, y el índice de desperdicio de alimentos más, por el programa de ONU Ambiente, ¿no? Entonces, los cálculos que se hicieron en los 2 últimos años nos dicen que es el 14% lo que se pierde y desperdicia a nivel mundial. En el caso de Latinoamérica, es menor, es por ahí del 11%, pero sigue siendo muchísimo. La siguiente, por favor. Ese 11% que per cápita son como 330 kilos al año, se distribuye de la siguiente manera. Si se fijan, el desafío está en las puntas, ¿sí? El 28% en la cosecha, ese 28% de ese 100% que se pierde o desperdicia, en muchos casos es o por que se pierde la cosecha por un precio bajo o por carencias de infraestructura o de almacenamiento dentro del establecimiento, ¿no? En el transporte se pierde un 21% en todo lo que es la logística. La manipulación es solamente un 6% de manipulación o beneficio, el beneficiamiento. Y lo que es distribución y varello es menudeo, es un 17%, y el consumo es 28%, ¿no? El desafío está, bueno, en la parte de logística, por supuesto, pero sobre todo en las puntas, en la parte de la producción y en la parte del consumo. Y yo quiero hablar ahorita, enfocarme al consumo, ¿sí? Adelante, la siguiente, por favor. Tenemos que generar una estrategia de información muy, muy fuerte. Así como está los patriarcas, como los pactos patriarcales, a ver si no se me insultan mucho con el anuncio de Coca-Cola ahí, pero bueno, tenemos que ser muy agresivos en el marketing de lo social, ¿sí? En promover los productos locales, en promover los circuitos cortos para ir cambiando hábitos alimenticios, y en la medida que cambiamos hábitos, cambiamos costumbres, y eso es cambiar la cultura. Perdón si me extendí. Adelante, Angélica. Está bien, Rafael, muchas gracias. De hecho, había una propuesta de María de Jesús Ordóñez que se mostraban precisamente los datos de desperdicio de alimentos. Bueno, ya dimos respuesta a eso. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo de viva voz a alguno de los participantes, puede hacerlo únicamente levantando la mano y le abrimos el micrófono y le abrimos la cámara. Mientras, bueno, voy a ver algunas de las preguntas que están por aquí. Aquí hay cuestiones que pueden ser un poco de confusión sobre cuál es el concepto de circuitos cortos. Porque aquí se mencionó también como circuitos cortos aquellos intercambios y apoyos de ayudas entre los vecinos, aspectos de trueque y demás. Para Rafael y para el doctor Salvador, ¿estos son circuitos cortos? Yo les llamaría de otra manera, para no confundir precisamente, yo les llamaría esquemas solidarios o circuitos solidarios, pero esa sabiduría campesina, de la gente rural, que suele ser muy solidaria, bueno, y implica este tipo de intercambios, pero yo no lo categorizaría como el concepto
de circuito corto, que bueno, los CIAL son los campeones en eso, ¿no? Más bien, yo que les digo a ustedes, cambio. Sí, doctor Salvador. Bien, creo que hay dos problemas fundamentales que se deben resolver. Uno es cómo se insertan las poblaciones rurales, los pequeños productores, sobre todo, productores en pequeña escala, en la economía, en las cadenas productivas, ¿no? Entonces, como producen en escala muy pequeña, están en una desventaja enorme en cuanto a que todo lo que compran es muy caro y todo lo que venden es muy barato, ¿sí? De manera que, y hay otro problema, es entre más transportemos el alimento, aunque el porcentaje de emisiones de carbono que se lleva el transporte no es excesivo, pero sí es importante. Entonces, los circuitos cortos creo que tienen varias funciones importantes, ¿no? Hay una situación de ganar, ganar, ganar. Una es para quienes producen el alimento, porque en esos circuitos cortos se pueden insertar de una manera más justa a la economía local, a la cadena productiva. Al hacer el circuito más corto, también hay un costo tanto económico como ambiental más bajo en el transporte de los alimentos. Y aplicando criterios de calidad, de inocuidad, también los consumidores salen ganando, ¿sí? De manera que eso tiene varias ventajas. Lo que pienso que debemos ser muy realistas al establecer políticas y planes en torno a este concepto es que si vemos el caso de México, en México tenemos cerca de 35 millones de hogares, ¿sí? De esos 35 millones, aproximadamente un poco más de 5 millones, se dedican a la producción de alimentos. Nuestro problema no es tan grande cuando hablamos de la alimentación de la gente que vive en el medio rural. Nuestro problema es cómo alimentamos a más de 100 millones de personas que viven en las zonas rurales, ¿sí? Entonces sí es importante que seamos muy cuidadosos en el diseño de esos circuitos. Tenemos que ser realistas, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con esos circuitos, pero desde luego que hay un campo enorme para mejorar la eficiencia con que llega el alimento a los consumidores, pero también, y para el caso nuestro del sector de agricultura y desarrollo rural, pues es también que los productores retengan una mayor proporción de la riqueza que están generando al producir alimento. ¿Sí? Y bueno, en esa situación quizá funcione para ciudades pequeñas y medias, pero en una megalópolis como viene siendo la Ciudad de México, esa situación se complica, ¿no? En ese aspecto, bueno, Ivonne. Perdón. Sí, adelante. Hay un problema que tiene que ver con este último punto que mencionabas, y está también relacionado con lo que señalaba Rafael de lo que son las pérdidas y el desperdicio. Yo creo que es muy importante que tengamos claro a qué le llamamos pérdida y a qué le llamamos desperdicio y dónde están ocurriendo, ¿sí? Las pérdidas pueden ser intangibles cuando no cultivamos bien, tenemos plagas, etcétera, ¿no? Allí tenemos pérdidas que son intangibles, pero en general se le llama pérdida entre el momento de la cosecha hasta que el alimento llega a los centros de distribución, a los supermercados, en fin. Todo lo que se pierde en ese trayecto es a lo que le llamamos pérdida. Y le llamamos desperdicio una vez que el consumidor adquiere el alimento, una vez que el alimento llega a esos centros de allí hasta que se consume, eso es desperdicio. Bueno, aquí lo importante que esto es también por el asunto de los circuitos cortos, es que el desperdicio se da fundamentalmente en el medio urbano. El desperdicio en el medio rural es muy bajo. Donde estamos desperdiciando una gran cantidad de alimentos en el medio rural. Y esto lo tenemos que considerar también cuando estamos diseñando los circuitos cortos. Era lo que quería comentar. Gracias.
Sí, y además tengo entendido que el 35% de desperdicios en los hogares, lo cual es aún mucho más grave. Seguimos con las preguntas. Quiero darle pie a los participantes. Eh, Sunma Roa nos dice, en el marco de poder dialogar lo científico y lo ancestral con el saber local, pero lo científico con lo ancestral y el saber local, perdón, ¿cómo integrar el diálogo de saberes en las políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria? Ivonne, y después Ah, caray, una pues. propuesta, ¿cómo dialogarlos? En primer lugar, pues tenemos que bajarnos de un peldaño egocentrista, antropocentrista, y tener esa capacidad de humildad para respetar los saberes otros, así como nosotros pensamos que, fíjate la perversidad de la ciencia. Agarramos sus saberes y las traducimos en ciencia, y además se los volvemos a regresar en otro lenguaje, ahora empírico y con un tratamiento científico. En cambio, por ejemplo, si yo digo, hay que comer milpa 40 días para saber el secreto de cómo salvar a la Tierra, no lo voy a incorporar y lo voy a deshacer de la ciencia. Eso no es un diálogo de saberes. El diálogo de saberes es también tratar con otros saberes que no son los mismos que nosotros. Y eso nos llama a la transdisciplina. Necesitamos ir más allá de las disciplinas y construir nuevas realidades de conocimientos. Y para llegar a eso, pues desde las universidades podemos hacer mucho, pero también desde las instituciones públicas, cuando empecemos a diseñar desde el inicio, antes de implementar política, el diseño debe de tener ya una estructura de diálogo y no al revés. Ya tengo yo ya sé que quiero, ahora cómo voy a decir que estoy incorporando los saberes ancestrales, eso está muy difícil. Por ejemplo, si es sagrado o si tiene que ver algo espiritual, ¿cómo lo traducimos en política pública? Por lo menos no hacer violencia de espiritual, eso sería. Me gustaría saber decirles algo del desperdicio que yo trabajo. Adivinen dónde está el mayor desperdicio. En las casas. En el exceso de consumo. Ah, bueno, sí. Y ese es el que también deberíamos de valorar. Falta el exceso necesitamos 2100, estamos en 4000 calorías y hasta 120 gramos de proteínas en las ciudades latinoamericanas. No tenemos, somos analfabetas de lo que necesitan nuestros cuerpos. Y la otra es que hemos reducido la movilidad física, corporal, y ese es otro gran reto de la pandemia que no hemos hablado y tiene que ver también con la seguridad alimentaria. Cuerpos saludables, en movimiento. Sentados enfrente de una pantalla, los niños 6 horas al día, no va a ser nada grato lo que encontremos después de esto. Y tienes toda la razón, Ivonne, sin duda el sobreconsumo tiene un costo en el medio ambiente, en el planeta, y obviamente se está viendo en las consecuencias desde el punto de vista de salud ante la pandemia. Continuamos con las preguntas. Juan Carlos Escobedo, la producción de alimentos es fundamental con el cambio generacional. ¿Cómo poder motivar a que los jóvenes se arraiguen a sus lugares de origen y a una cadena agroalimentaria? Y creo que en este aspecto, lo mencionó un poco Ivonne, el asunto del cultivo no es únicamente, y creo que es importante hacer énfasis en eso, ya no es un asunto únicamente rural. En otros países, en el aspecto, en Europa, por ejemplo, con esto de la pandemia, surgieron de manera importante todo lo que son la producción de alimentos en el medio urbano, los huertos familiares. Y creo que es un aspecto que no se debe de dejar de lado. ¿Algún comentario al respecto, Rafael? Sí, claro, claro que sí, Angélica. No sé si ustedes están familiarizados con lo que se conoce como el Pacto de Milán, que es el pacto por las políticas públicas dirigidas a fortalecer sistemas alimentarios urbanos, ¿sí? Y este Pacto de Milán lo firman ciudades medianas, ciudades grandes, y creo que precisamente con la pandemia va a llegar una ola que promueva mucho más esos esquemas de
sistemas alimentarios urbanos, en donde se promueva una nueva cultura de la alimentación, que desde las escuelas puedan tener contacto con huertos, con cómo se producen los alimentos. Y creo que esto va muy de la mano con los CIAL, por supuesto. Hay un gran desafío y es el de la información. Creo que lo que debemos de ir olvidando poco a poco son lo que llamamos los alimentos anónimos, es decir, que no sabemos de dónde vienen, que se pueda generar gracias a estrategias de digitalización, información, de redes sociales, que se puedan generar estrategias para que podamos saber de dónde vienen nuestros alimentos, lo que es la trazabilidad, incluso hasta qué tanta agua se utilizó, quién lo produjo, para generar una mucho mejor identidad entre el consumidor y el productor y que se valore de dónde vienen esos alimentos. Creo que la ola digital en la que ya estamos encima, creo que podemos utilizarla muchísimo para promover verdaderamente el consumo de alimentos provenientes de los sistemas agroalimentarios localizados. Yo estoy convencido que llegó la hora de los sistemas agroalimentarios localizados. Desde hace 20 años pues siguen teniendo razón, sin embargo se percibían como producto boutique, ¿no? El de los CIAL. Y ahora no, ya se trata de promover y priorizar los alimentos que vienen de los sistemas más próximos, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer en los sistemas, en los ambientes alimentarios, ¿sí? Todo lo que es información. Tenemos que ir mucho más allá de la etiqueta de alimentos, de hexágonos, de la parte negativa, vamos a hacerlo en positivo y promover el consumo de este tipo de productos. Carlos Arriaga, tú, Angélica, François Boucher llevan 30 años, ¿no? Picando piedra en el sentido de estos sistemas agroalimentarios y creo que pues, ya llegó la hora de promover ya no nada más cómo se producen, sino promover cómo consumimos mejor, ¿sí? Sí. La labor del ciudadano creo que es muy importante en, como bien dice Ivonne, en combatir esa que tiene vínculos con la falta de autoestima, por supuesto, que somos muy fodongos en muchos casos, es esa actividad física, pero también esa información que necesitamos para conocer lo que nos llevamos a la mesa, ¿no? Completamente de acuerdo. Y además es muy curioso y a mí siempre me ha parecido muy sorprendente cómo lo que era normal, el consumo de los productos naturales, normales, artesanales y demás, de repente se vuelve un asunto gourmet, cuando realmente es lo de todos los días, ¿no? Y bueno, ya se había dicho también en la mesa anterior de que sí hay un asunto pesimista en cómo se está trabajando, lo que está provocando esta pandemia, pero también tenemos que tener una actitud optimista y al parecer los CIAL son una buena respuesta y una respuesta positiva a estas cuestiones. Sigo con las preguntas. Cristina García hace una pregunta que yo creo que el doctor Salvador es quien la podría contestar. Dice, considero que garantizar la compra de alimentos a campesinos y campesinas para dotar de alimentos sanos a las escuelas, desayunos escolares, hospitales, casas de ancianos, etcétera, a nivel local y regional, implicaría una verdadera intención de política pública para fortalecer la economía, la alimentación sana y la cultura. La pregunta es si hay esa intención. Bueno, también hay un asunto sobre lo que pasó con los comedores. Doctor Fernández. Bueno, sí, efectivamente, creo que lo que señala la persona que hizo la pregunta tiene toda la razón. Si hay incentivos para los productores en particular, en general es para todos, pero estamos hablando de productores en escala muy pequeña, pues si hay un incentivo importante para producir alimentos de buena calidad, etcétera, parte de esos incentivos pues se vienen a través de los precios y de la seguridad que tengan, la certidumbre que tengan de que lo van a poder comercializar y que esa comercialización va a ser justa. De manera que fijando precios es una manera de hacerlo.
Esto se está haciendo en el presente gobierno, no es para todos los alimentos, pero a través del organismo conocido como Seguridad Alimentaria Mexicana, se otorgan esos precios para productos estratégicos como son maíz, frijol, arroz, trigo, leche. Y hasta ahora los indicadores, bueno, esto lleva aproximadamente, lleva un poco más de un año que se ha establecido, y los indicadores en general son buenos. Hay un aumento en la producción, no es un aumento muy alto, también hay una disminución en las importaciones. Me parece que es una alternativa, no es la única solución, pero efectivamente es un mecanismo de estimular a los productores para producir esos alimentos estratégicos. Muy bien. Gracias, doctor. Ahora tenemos François Boucher, quiere hacer una pregunta de manera directa. Adelante, François. ¿François? Sí, no, estaba poniendo mi micrófono. Quería hacer dos comentarios primero. Uno respecto a todo lo que se ha dicho, en especial Ivonne, sobre, digamos, el machismo en las zonas rurales. Lo que nosotros hemos visto que se logra, digamos, revertir esta situación gracias a proyectos de mujeres en los cuales ellas realmente se empoderan, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, bueno, en grupos en el pasado, yo me acuerdo en Costa Rica, pero también aquí en la Selva Lacandona. Y realmente hemos visto hasta casos donde al final los hombres vienen a ayudar a las mujeres. Y entonces hay realmente un cierto cambio. Lo otro, todo lo que han dicho sobre las transnacionales, eso sí es cierto, pero es que estas empresas tienen una capacidad logística absolutamente increíble. De nuevo, en la Selva Lacandona, en zonas, bueno, hay zonas que se puede ir solamente en canoas, pero digamos, en las zonas que uno va con vehículos, pero tipo Jeep, uno se encuentra con unos camioncitos de la Coca-Cola, de la Tosti, de la sopa Maruchan, y desgraciadamente es eso lo que se está distribuyendo en estas zonas. Ahora, digamos, quisiera hacerle una pregunta, porque yo ya de hace tiempo estoy pensando que a nivel, que lo de la seguridad y de la soberanía alimentaria hay que cambiarle la escala. Muchas veces se está hablando de los países, de la seguridad, de la soberanía a nivel de países. Yo pretendo que hoy tenemos que hablarlo a nivel de territorios y es donde podríamos hacer cambios sustanciales. Por ejemplo, un proyecto de activación territorial que tuvimos en Esmeralda, en Ecuador. Lo que me gustó mucho allá es que los pobladores nos dijeron, pero aquí no va a pasar lo que siempre nos han pedido, producir por los otros, producir por otras regiones, producir por la exportación. Primero, los productos de calidad para nuestros hijos. Los primeros que debemos alimentar bien son nuestros hijos. Me pareció fantástico esta reacción de ellos. Entonces, yo me digo, ¿cómo podríamos lograr hacer pasar este mensaje que si cambiamos a nivel de desarrollo rural, digamos, de escala, que hoy todos estamos con este discurso territorial? ¿Por qué no tenerlo a nivel de seguridad y soberanía alimentaria?
Eso sería, digamos, mi pregunta a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien quiere contestar? Creo que son dos cosas distintas, soberanía y seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria creo que lo podemos relacionar a un país, no tanto a un territorio o a una familia. El concepto de seguridad alimentaria sí, sí lo podemos, porque esos 4 componentes del concepto de seguridad alimentaria los podemos aplicar a una nación, lo podemos aplicar a una localidad, la podemos aplicar a una familia, podemos identificar si una persona tiene o no seguridad alimentaria, ¿no? Pero el caso de soberanía me parece que eso es otra cosa, ¿no? Es qué tanto con la producción nacional estamos satisfaciendo la demanda. Y la seguridad alimentaria es asegurar que el alimento esté disponible, sea producido o sea importado, ¿sí? Pero aparte de eso, creo que coincido con el planteamiento que nos hace François para el concepto de seguridad alimentaria únicamente, ¿no? Sí, Yo gracias. en mi Yo caso, Rafael. Angélica, sí. Bueno, yo quisiera resaltar la pregunta que hizo Cristina García Ángel, a quien mando un afectuoso saludo, igual a Juan Carlos, bueno, y a todos mis amigos, y a los que no, también los saludo. Quisiera resaltar la importancia de no intangibles, de 3 factores que pocas veces aparecen. Brasil tuvo una muy exitosa política pública de inclusión de agricultura familiar y puso 3 factores importantísimos. Promovió mucho la asociatividad de los pequeños, ¿sí? Para que sea un mecanismo para formalizar las economías y también los servicios, los programas de extensión no iban dirigidos a individuos, sino a organizaciones, ¿sí? Entonces, la promoción de la asociatividad es algo fundamental si queremos generar políticas públicas inclusivas de la agricultura familiar o de las economías campesinas. La otra que es muy importante es de infraestructura y eso implica una inversión muy fuerte, infraestructura de almacenamiento, ¿sí? Se hizo una ley aquí en Brasil para obligar a los programas de adquisición de alimentos para escuelas, para prisiones, etcétera, obligar a que un 30% se garantizara de compra a los productos provenientes de la agricultura familiar. Y esto tiene mucho que ver con la regionalización que mencionaba François. Es fundamental la visión de territorio. La producción lechera es muy viable en ciertas regiones del país y en otras es un atentado ambiental, ¿no? En ese sentido, tenemos que ver todo desde el territorio. Y el tercer punto que quería mencionar, además de la parte de asociatividad, se tiene que impulsar muchísimo la parte, como ya dije, de almacenamiento y de infraestructura vial, ¿sí? Ese era un hándicap tremendo en Colombia, por ejemplo. En Colombia nos dimos cuenta que el 20% de las vías terciarias estaba pavimentado, todo lo demás pues, es garantía de inundación, ¿no? Entonces tiene que haber una inversión muy fuerte en infraestructura para que verdaderamente se generen un ambiente favorable a la inclusión de los sistemas agroalimentarios localizados. Finalmente, desgraciadamente voy a tener que salir y quiero enviar dos mensajes. Primero, el Día Mundial de la Alimentación fue el 16 de octubre, se celebra ese día precisamente porque ese día nace la FAO, y este día tenía un lema, ¿no? El Día Mundial de la Alimentación de este año, y es cultivar, nutrir y preservar juntos, ¿sí? Creo que los SIAL, los sistemas agroalimentarios localizados, son quienes mejor
reflejan esas propiedades. Y tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria y con la soberanía. Como mencionaba Salvador, son dos conceptos que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, que se vuelven cada día más complementarios, ¿no? La soberanía alimentaria es un concepto que ha evolucionado, pero se preocupa mucho por la identidad de los alimentos ante esta necesidad que estamos diciendo de olvidarnos de los alimentos anónimos. Entonces, creo que está la mesa puesta para el impulso de los CIAL, producto de las lecciones de la pandemia, por supuesto, pero también producto de las lecciones de ese laboratorio de política pública que ha sido Latinoamérica en general en los temas de desarrollo rural. Cada día se escucha más frecuentemente esta necesidad de circuitos cortos potencial, y creo que la mesa está puesta para promover muchísimo su consumo, porque un gran desafío de lo social va a ser el consumo, del lado desde la perspectiva de informar al ciudadano, ¿no? Necesitamos unos ciudadanos mejores informados, más conscientes, más solidarios, y sistemas alimentarios obviamente más sostenibles, más identitarios, más territoriales y también más robustos y más justos. Muchas gracias, Rafael. Precisamente la cuarta mesa va a hablar sobre el tema de la importancia del consumo y de un ciudadano y de un consumidor responsable. Pues muchísimas gracias, un abrazo y Rafa, y nos vemos pronto, que todo esté bien. Claro, sí, un abrazo a Angélica, François y obviamente Salvador, Ivonne. Hasta luego. Y bueno, Carlos y todos los amigos. Qué gustazo volverlos a ver después de varios lustros. Años. Hasta luego. Hasta luego, suerte. Gracias. Gracias. Ivonne, ¿quieres hacer un comentario sobre lo que mencionó François? Definitivamente, pues, si nosotros nos colocamos desde rupturas epistémicas, todo es posible, ¿no? Yo hablaba del cuerpo-territorio como una defensa legítima desde las mujeres, porque ahí se constituyen todas las desigualdades. Primero naces mujer, luego si en una etnia o afrodescendiente, entonces el color de tu piel, tu cultura, de donde te asignan los roles. Entonces ellas defienden el territorio de donde ellas se sienten identificadas, donde pertenecen a su identidad colectiva, pero también individual, en cuanto a que también son vulnerables por todas estas desigualdades que están en sus cuerpos. En este sentido, la soberanía alimentaria va más allá que alimentar, que la comida, que un producto de bien intercambiable. Va más allá que un sistema de producción, de distribución y de consumo. Entonces, desde ese punto, la soberanía alimentaria, la seguridad va en la soberanía y la autosuficiencia va en la soberanía, pero va a alimentar el cuerpo, el alma y la mente también, los conocimientos. Y en este intercambio de alimentar todo en uno, pues todo es posible. Pero yo me preguntaba, por ejemplo, en la Sierra Norte Mixteca de Oaxaca, entre Oaxaca y Guerrero, las minas de cielo abierto canadienses, ¿cómo defender un territorio de esa naturaleza si no hablamos de soberanía nacional, por ejemplo? ¿No? Entonces, creo que sí es cierto que podríamos bajar la soberanía a nivel territorial, pero alimentaria, pero realmente la soberanía también es la autodeterminación de qué queremos que nuestros territorios produzcan y qué queremos que no nos extraigan, de manera como lo están haciendo las mineras canadienses. Y ahí, por ejemplo, todo el desperdicio químico va hacia los cultivos. ¿Dónde va a estar la soberanía en ese momento? Si no tenemos un aliado muy grande que es el Estado. Entonces, creo que multiescalar tal vez, pero no debemos de divorciarnos unos de los otros. Bien, ¿algún comentario, Salvador? Sí, sobre lo que señaló Rafael de la experiencia de Brasil en agricultura familiar, en la promoción de la agricultura familiar. Creo que es una experiencia muy útil y muy importante.
porque ese sistema de producción al que se le denomina familiar es una forma de organización de la producción muy importante en el medio rural. En México es sumamente importante. Y más que apreciar las fortalezas de este sistema, creo que por décadas se consideró que esta forma de producir es muy ineficiente, improductiva, etcétera, ¿no? Lo único que yo agregaría a los puntos que señaló Rafael, él habló que el concepto de asociatividad, que desde luego es fundamental, de manera que la atención a los productores no se dé de manera individual, sino de manera colectiva en el ámbito del territorio. Y él hablaba también de la parte de infraestructura, que son activos productivos. De los elementos que yo pienso que son importantes agregar a ese concepto, uno es un principio básico que es el de un enfoque participativo. Es decir, que las familias en ese territorio sean a través de sus representantes de alguna manera, pero sean quienes decidan, quienes tomen las decisiones de qué es lo que van a hacer en el futuro, a dónde quieren llegar, reflejar sus estrategias de vida en un plan. Entonces creo que el enfoque participativo es fundamental para el éxito de programas que promuevan el fortalecimiento de la agricultura familiar. Y el otro tema que comentábamos también es, que ya comentamos y que es relevante mencionar a lo que señaló Rafael, es no quedarse únicamente en la producción, sino cómo vincular a través de estos circuitos cortos de manera que la inserción de esas familias en la economía local o regional sea más justa, que mejoren sus ingresos, sus posibilidades de mejorar su nivel de vida. Creo que esas partes son importantes agregar a los dos conceptos que señalaba Rafael. Muy bien. Gracias. Seguimos con las preguntas. Bueno, se tomaron algunos temas sobre lo que menciona Irene Velarde. Dice que en esta nueva, que nos escribe desde Argentina, en esta nueva normalidad que estamos viviendo con la pandemia, ¿qué oportunidades detectan en relación a la soberanía alimentaria como los alimentos en gastronomías tradicionales, cómo los alimentos, de las gastronomías tradicionales pueden contribuir a satisfacer los sentimientos de inseguridad emocional y afirmación en las referencias identitarias de nuestros pueblos? Habla el asunto de identidades, de sentimientos, que es uno de los aspectos que se ha abordado mucho por diferentes estudios de lo que está generando emotivamente esta pandemia, ¿no? Y finalmente las inseguridades en la parte alimentaria son relevantes. ¿Alguien quiere comentar algo, Ivonne? Doctor Salvador. Bueno, ciertamente los productos gastronómicos o culinarios tradicionales de un territorio, una región, ahorita, como decía, no es gracias a la pandemia que están los ciales y la gastronomía local resurgiendo, sino es a pesar de la pandemia. Ahora la estamos valorando. Y es ahí que nosotros debemos de anclar la oportunidad de volver a hacer una reflexión de qué es valorar un alimento tradicional. Es que todavía no dimensionamos lo que significa valorar. No nada más es económico, ecológico en términos de sustentabilidad o no, de nostalgia y sentimientos identitarios. ¿Qué significa valorar en términos más, digamos, de esto que decía, de que ser toda una unidad y no tener falsedades en algo? Con una sola aspecto que no valoremos, puede desquebrajarse toda esta oportunidad que tenemos para reenaltecer nuestros alimentos regionales, locales, identitarios. Entonces, yo creo que una de las preguntas que deberíamos de tener en los ciales es cómo se valora y qué es valorar. Gracias. Doctor Salvador. No tengo mucho que aportar al punto pero creo que es
es muy importante reconocer en todos estos enfoques, incluyendo los CIAL, que en nuestros orígenes la alimentación y el desarrollo humano evolucionaron de manera conjunta. Aquí en México, en el caso del maíz, el maíz fue evolucionando de manera conjunta con los grupos étnicos que se desarrollaron en esta parte del mundo. Y a partir de, bueno, esa relación entre gente y maíz, esa relación fue una dependencia doble, de manera que ni el maíz podría evolucionar sin que la gente lo domesticara y la gente tampoco podría vivir sin el maíz. Y a partir de esto entonces nace toda una cultura gastronómica que es una manifestación de la cultura, ¿no? Es algo cultural. Yo no soy especialista en el tema, pero sin duda ese es un aspecto que es importante que se retome. Lo que comemos está muy asociado a quiénes somos, de dónde venimos. Pero no es mi tema, yo no soy especialista en este asunto, pero sí es muy interesante, ¿no? De allí sale toda una cultura gastronómica que en el caso de nuestro país es riquísima. Sí, ahí también hay otra pregunta de Zulma Roan, es de cómo redirigir esos consumos urbanos en un sistema agroalimentario monopolizado por una agroindustria transnacional. Creo que es un reto muy, muy, muy grande y no es nada fácil, ¿no? Ivonne. Pues yo decía que, y si hacemos, hay muchas asociaciones que están creándose o con fundamentos muy ricos gastronómicos de cómo volver a las raíces gastronómicas desde la pandemia y a pesar de la pandemia. Y una de ellas es por qué, y que no necesitamos políticas públicas ahora para tener iniciativas de restablecer un vínculo con nuestros alimentos ancestrales o tradicionales. Por ejemplo, las redes son muy buenas para hacer, por ejemplo, el reto de comer milpa, ¿no? Come milpa. Pero hay que decir que es una milpa o que es una finca local. O sea, no nada más es lanzarlos sin saber, necesitamos informarlos, conocer. Y es a eso lo que me refería, que es una oportunidad ahorita a través de estas redes, hacer publicidad a pesar de no esperar que la política baje, sino al mismo tiempo empezar a vivir estos sistemas alimentarios localizados anclados a las gastronomías ancestrales, nostálgicos. Ahorita tenemos la gran ventaja de la política de etiquetado frontal, que entre lo que nos estamos peleando, pues ya cuando vas a comprar algo y que venga exceso en esto, aunque no sepamos qué es sodio, pues ya nos da miedo, pues no tenemos ni idea, ¿no? Después ya pero ¿cómo poder tener también información de los ciales? O sea, no nada más es, ay, qué rico, ni siquiera sabemos cómo cocinar un quelite, si va con patita o con florecita, ¿no? O sea, tenemos que ser como los que estamos involucrados en alimentación en todas las aristas y todos los francos, empezar a hacer cosas más informativas para reflexionar en torno a los sistemas alimentarios localizados. Gracias. Bueno, yo les pediría que cerraran con un comentario final que englobara un poco de todos los comentarios. Y bueno, ya lo mencionó Rafael, que por supuesto que la seguridad y la alimentaria está en riesgo, no es una pregunta, es una afirmación, pero quisiera saber finalmente cuál es su postura. ¿Hay una visión optimista? ¿Nos caemos en el pesimismo? Nada más para dar el cierre a la mesa, por favor. Bueno, sin duda no es algo pesimista, creo que debemos ser muy positivos, optimistas en el futuro. Me parece que todavía no alcanzamos a comprender bien cómo
respondieron los sistemas y cómo se están ajustando los sistemas agroalimentarios a la pandemia, y que es importante hacer este análisis de una manera más sistematizada, con datos, en fin. Hay un tema que señaló, creo que utilizó el término local, Rafael, pero a mí me parece que eso es muy importante, que debemos identificar qué cosas podemos hacer mejor a nivel global, también a nivel regional, en nuestro caso Latinoamérica, el Caribe, Norteamérica, y discernir. En el caso, estoy hablando aquí únicamente de México, entiendo que tenemos participantes de varios países, pero en el caso particular de México, y después hasta el nivel local, los territorios rurales, ¿cómo podemos fortalecer el sistema agroalimentario? Un tema que pienso que es global, que sería importante analizar, es el impacto que tienen las actividades humanas en el planeta. En el caso del COVID que estamos viendo, bueno, este virus evoluciona, se desarrolla donde no hay actividades humanas. Algo ocurre, tal vez nosotros expandimos la frontera agrícola, deforestamos, y al hacer eso estamos facilitando que tengamos contacto con esos virus. Me parece que ese tipo de problemas los debemos abordar a nivel global. También qué clase cómo a través de la cooperación podríamos resolver estos problemas. Aquí en el caso de México, yo no he visto situaciones de otros países, pero me queda claro que el impacto de la pandemia fue a través de pérdida del ingreso en población vulnerable y a través de problemas nutricionales en la mayor parte de la población. Y agregamos a esto que todavía tenemos pendiente un tema allí de soberanía y autosuficiencia alimentaria. Creo que a nivel nacional eso es lo que sería importante atender. Y después a nivel local, en el marco de estos sistemas agroalimentarios localizados, pienso que es muy importante también establecer redes de protección que eviten que la población más vulnerable caiga en trampas de pobreza. Esa parte no ha sido muy visible en el concepto. Y lo que sí es más visible, y desde luego que es muy importante, es que esas medidas de protección estén acompañadas con acciones que vayan dirigidas a mejorar el empleo y el ingreso, los indicadores de desarrollo humano, etcétera, ¿no? Y en eso, pues los sistemas agroalimentarios localizados que se están proponiendo me parece que tienen un papel fundamental, central en esta parte. Eso sería como los puntos generales. Muchas gracias, doctor. Ivonne. Sí, así nada más para redondear, he estado viendo las reflexiones y preguntas que están en el chat y la verdad es que sí nos dejan mucho para trabajar, ¿no? Y cada vez yo creo que una de las, no es ni pesimismo ni optimismo, porque como decía bien, hay cosas globales que no podemos escapar de ellas, pero que tenemos que participar en su solución de ellas. Y yo estoy trabajando conciencia y ahorita estamos reflexionando sobre conciencia ambiental. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo a nivel planetario podemos hacer un cambio de antropocentrismo a un ecocentrismo? No tanto que la biología sea lo más importante, sino nosotros como especie de este planeta. Y nada más así de reflexión de que dije, ay, cuando empezamos todos a encerrarnos en nuestras casas, pero por obligación, porque era una medida casi que global, hasta dijimos, respiró el planeta, los animales salieron, los delfines, y nosotros, wow, se ve más el cielo más azul, pero duró un segundo, o milésimas de segundo a nivel de tiempo planetario, ¿no? O sea que no logramos hacer el chip, entonces necesitamos como que un debate muy grande para hacer ese chip de cambio realmente con nuestra relación de la explotación de
la naturaleza para satisfacernos en muchas cosas, y ahí pues no es que sea pesimista, es más bien hay que atrevernos a hacerlo. Y soy optimista en el sentido de que cada vez más sumamos a esta formación de masa crítica de todas las clases sociales y de todas las etnias a reflexionar en lo que qué queremos para nuestros hijos futuros, ¿no? Poco a poco. Claro que nos ganan las redes, nos gana el internet, lo digital, y ese es un monstruo que no podemos escapar de él y que deberíamos también reflexionar, porque ahora yo no busco en Google, Google me busca, ¿no? Ya me manda cosas, o sea, tenemos que ver qué está pasando también con esto porque estamos todos interconectados. Entonces, digo que volteemos la tortilla constantemente y no nos dejemos ni de un lado tan pesimista, ni tampoco hay que ser tan optimista dejando que otros ámbitos nos controlen. Entonces, siempre hay que estar como en vigilia, viendo qué está pasando a nuestro alrededor y cómo ser proactivos para cambiar esas relaciones. Muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, sin duda este asunto de las redes es una paradoja, los pros y los contras, ¿no? Como dices, nos atrapa, pero al mismo tiempo permite esa comunicación maravillosa, como lo estamos teniendo ahorita, de reflexionar, de compartir nuestras ideas con colegas y compañeros de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias, doctor Salvador. Sabemos que está muy ocupado. Muchísimas gracias por el tiempo concedido. Ivonne, sin duda, muy interesantes, sus aportaciones hicieron reflexionar mucho. Y bueno, los que nos acompañaron, les agradezco mucho el tiempo. Les recuerdo que tenemos una tercera mesa. Bueno, tenemos 2 mesas más, pero la de la siguiente semana es cómo dinamizar económica y socialmente los territorios rurales después del COVID-19. Bueno, no me queda más que agradecer y, bueno, irnos hacer la reflexión final de que esto más que resolver respuestas es generar nuevas preguntas. Agradezco a todos su participación. François está por ahí también. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ha sido un placer participar en este panel. Hasta luego. Antes de terminar, podemos hacer una foto. Pueden abrir. Sí, por favor, si pueden abrir todo el mundo su Y Alejandro va a hacer algunas fotos de todos. Aprovecho para saludar a Irene, que me hizo una buena pregunta ahí. Bueno, más bien, un comentario. Ahí está Jorge, que aparezca. ¿No aparece? Volvimos a las cocinas, Ivonne. Sí, ¿verdad, Irene? fundamentales, no las podemos dejar. Es lo maravilloso de trabajar en casa, es que he comido delicioso. Y mucho. Y mucho. Bueno, hago yoga también para no matar a mi gatito. Muy bien, Alejandro. Listo. Perfecto. Hasta luego. Muy bien, Muchísimas gracias. Cuídense.